Bueno, mira, quiero compartirte que el Señor me mostraba esta imagen y era la de un niño llegando, em, como entendía como si esto pasaba en su escuela, porque lo vi acostado en su cama y entendía que el niño había sido abusado y sus padres no se habían dado cuenta. Bueno, así como el Señor me muestra a este niño, es lo que Él comenzaba a hacerme entender, a hablar a mi espíritu cómo esto está sucediendo con muchos de los niños. Aún muchas veces en el pueblo cristiano, nosotros no nos damos muchas veces cuenta de lo que está aconteciendo. Quiero compartir una parte que quizás es muy personal, pero para mí realmente em, he dejado de verlo como algo privado, sino como algo que poder compartir y pueda ser de bendición para otras almas y para otros padres, ya que yo sé lo que muchas veces en mi niñez pasé y como niños muchas veces se suelen sentir y cómo de repente no saben cómo quizás hablar por quizás desconfianza, por miedo. Entonces yo quiero hoy compartirte que aún estas cosas no solamente muchas veces pasan en las escuelas, sino también con familiares, ¿verdad? No solo con familiares, sino que quiero hablarte quizás un poco más profundo. Y es que hablo mucho en los videos o en el ministerio que el Señor pues nos ha entregado por su misericordia. Cuando comparto con las personas les enseño mucho sobre el tema de la liberación, ya que es muy necesario porque mucha gente viene a los pies de Cristo y siguen quizás pensando que están teniendo muchas debilidades y pruebas y la verdad es que nunca recibieron liberación. Y por esta falta de liberación hay muchas personas que estando dentro de la iglesia mismo están cometiendo tantas aberraciones. Pues yo quiero compartirte hoy esta parte que es que cuando yo era pequeña, aún siendo hija de pastores, pude vivir lo que fue que un hermano eh, en ese tiempo, amén, em, era muy usado. Yo antes no sabía distinguir y le preguntaba al Señor por qué hay muchas personas que de repente son usadas y de repente están de una apariencia o de una manera en la cual pues no es correcta, porque yo desconocía, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, desconocía muchas cosas. Y el Señor comenzó a enseñarme ahí, tal como lo dice su palabra, estaba tan claro, pero pues mis ojos no lo veían y es que Él dice que por los frutos los conoceríamos. Y entonces esta persona tenía un don tan bonito al momento de cantar y cuando él cantaba había un derramamiento terrible, porque no puedo decir otra cosa. Mucha gente adjudica o que algo, si esa persona está en pecado, entonces no puede ser lo que se movió de Dios. No, porque hay que tener mucho cuidado. Simplemente entiendo que a veces la misericordia de Dios se mueve, pero sin embargo, muchas veces la persona no está actuando bien. Entonces quiero dejar como claro eso para quizás mucha gente que no lo entiende. Y esta persona tenía un don muy bonito y era un hermano pues muy apreciado en la iglesia. Pero también recuerdo que muchas veces al terminar el culto había muchas personas todavía dentro de la iglesia y yo era muy pequeña, te hablo entre 5 años, 6 años, 4 años, más o menos por ahí. Recuerdo estar sentada en una banca y este hombre se me acercó y mis padres estaban tan solo a unos cuantos pasos de él y él se me acercó como haciéndome un juego y yo no sé, pero había mucha más gente y yo no sé cómo nunca nadie se dio cuenta, pero él pues me besó. Y así me sucedieron muchas cosas dentro de la iglesia, como hermanos cantando y al cantar con su otra mano, pues me iban tocando mis partes íntimas. Entonces yo te cuento estas dos cosas de las que me sucedieron, porque muchas veces, aún estando en la iglesia, aún
entre familiares, aún como te comento que en este caso lo que el Señor me mostraba era con un niño que estaba siendo abusado y a veces eso pasa aún en las escuelas. Yo quiero decirte hoy que el Señor nos está alertando. Sobre todo creo que Él viene hablando que oremos mucho por la niñez. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo lo que quiere es dañar la vida de los niños, ¿verdad? Quiere atacar la vida de los niños. Que Jehová los reprenda y Dios guarda a los niños en sus manos. Pero el Señor nos hace un llamado, pues a nosotros para que comencemos a orar por nuestros niños, comencemos a darnos cuenta de repente si algo no está bien, a tener nuestros ojos abiertos, porque hoy en día realmente se están moviendo muchas cosas aún dentro pues de la misma iglesia. Por eso es el motivo de la cual yo hoy te comparto, porque sé que esto puede ser de bendición para ti, de bendición para que tú de repente abras los ojos, que no pienses porque están en la iglesia, porque es un hermano, de repente tú puedas tener esa confianza más allá de quizás dejar vigilando a tus niños con ciertas personas. Tú tienes que estar totalmente em, alerta y no en desconfianza. A lo que me refiero es que el Señor te dé ese discernimiento, porque son tiempos en los cuales son tiempos peligrosos y difíciles y no ignoramos las maquinaciones. Y justamente una de esas maquinaciones es que para estos tiempos Dios nos está demandando una oración para la niñez, porque es aquello lo que se quiere tocar, no solo en el área del sodomismo, porque ya vemos que en base a estas experiencias muchos de los niños pues quedan con trauma, que es una de las puertas, ¿verdad?, principales para que comiencen y operen espíritus inmundos. El libro de Marcos 9 nos habla de que cierto personaje era atormentado por los espíritus desde su niñez, cuando Jesús le pregunta. Entonces yo hoy quiero dejarte con esta parte de la enseñanza sobre los niños, que tú tengas mucho cuidado. Ahora, por otro lado, porque hoy el tema de lo que el Señor me habla es justamente que tú tengas que tener en cuenta la vida, la situación de tu niño. Y es que a veces como nosotros como padres, no solamente no nos damos cuenta de esta área o somos muy confiados en esta área, sino que también el Señor pues me hablaba que tocara también esta parte. Como padres muchas veces nosotros al venir a Cristo nosotros vamos siendo formados. Sin duda, quizás tú dices, yo no tengo el carácter que un día tuve, me enojaba, era muy iracunda, pero en ese momento que tú declaraste de repente palabras maldicientes, quiero decirte que muchas de esas maldiciones aún están en el mundo espiritual, aunque tú digas que al venir a Cristo, pues ya Cristo lo pagó todo, siempre lo enseño, porque ¿qué es lo que sucede? Es que hay muchas cosas que a veces están todavía en el mundo espiritual y Dios te las enseña para que tú las rompas, para que tú ores y totalmente le digas al Señor que ninguna de aquellas cosas tomen legalidad, sea sobre tu vida, pero en este caso estamos hablando sobre la vida de tus niños, ya que como tradición escuchamos la frase muy popular que cuando un niño hace algo, una travesura, lo primero que decimos, este niño es malcriado. Bueno, te toco esta frase porque fue la que el Señor me permitió y me instó a que te comparta de lo que él me había enseñado, de lo que él me enseñó. Y es que no solamente cuando tú le dices esa palabra al niño, quizás tú has escuchado que el niño quizás tiende a hacerse más malcriado, por decirlo así, o rebelde, porque son palabras negativas y son palabras maldicientes. Y Dios nos ha puesto para que nosotros demos palabra de bendición, pues hemos sido llamados para para heredar bendición. Entonces, cuando tú dices una frase negativa, no solo con tus niños, sino en tu diario vivir, pero en este caso con los niños estamos hablando, ¿qué es lo que sucede? Tú abres una brecha en el mundo espiritual y quiero compartirte estos dos ejemplos para terminar este video para que tú hoy reflexiones no solo en estas dos cosas, sino en muchas más, pero quiero entregarte lo que el Señor me ha podido enseñar por su misericordia, en lo cual Él mismo me instó a que lo comparta, amén, con ustedes, amados hermanos. Y es que cuando muchas veces usamos la palabra tú eres malcriado,
ahí opera un espíritu inmundo que el Señor, pues lo que me enseñó es que no solamente el niño quizás se vuelve más rebelde, sino que entran espíritus en la cual ese niño se hace como indolente, como si no le doliese. Mismo puede ver a la mamá que de repente le dice, mi hijo, ¿por qué tú haces eso si yo te aconsejo? Y tú ves que él hace una y otra vez, ellos ya no van sintiendo un dolor, ellos ya no van sintiendo un arrepentimiento, porque lo que hace es que lo va endureciendo, es como un espíritu indolente, no solamente rebelde, sino que ya va dejando de sentir, de tener esa sensibilidad. Eso es lo que el Señor pues me mostraba claramente, en lo que más me enfocaba, eso es lo que más podía comprender, porque tenía quizás el conocimiento de que al proclamar esas palabras o al decirlas, el niño quizás iba a ir peor o lo estaba declarando con la boca, sino que me pudo recalcar esa parte que quiero compartir del niño se hace totalmente como duro, indolente, falta de sensibilidad y algo muy tremendo. Eso era lo que el Señor pues me mostraba. Y también una frase que a veces las madres, o al menos en mi país, Ecuador, ¿verdad? Ya que yo no vivo en Ecuador como he manifestado en otros videos, pero en Ecuador muchas de las madres, no sé si en otras tierras, utilizan la palabra que a las niñas, porque hay mucho machismo todavía aún dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos roles, pero realmente en Dios Él no nos ve de la manera que el hombre todavía nos cataloga, en que si raza, en que si eres mujer u hombre, en que si tienes la economía o no. Él no nos ve de esa manera, la todo nos ve por iguales y muchas veces en nuestros hogares o por la cultura se nos crió muchas veces de una manera muy machista y cuando la niña de repente, tu hija se ríe, tu hija de repente hace algo. Muchas madres le suelen decir a la hija, deja de pelar el diente. Esto me causaba mucha gracia porque se usaba mucho pues en la familia, ¿verdad? En la que yo venía por parte materna, pero esa palabra para mí no tenía relevancia porque es lo que te digo, hay muchas cosas que quizás están ahí como cultura, como tradición, como algo que causa broma. Yo quiero decirte que aún hoy que hablaba con unas hermanas, me decía, si yo le dije tal palabra a mi hija, pero no fue en enojo, eso es que cuenta, le decía, mira, tú tienes que cuidarte en todas las áreas porque si el Señor nos está enseñando es porque Él nos está advirtiendo. Y el Señor venía hablando a mi mente como cada palabra negativa era como un decreto, porque el Señor no nos mandó a hablar palabras negativas, entonces abre la brecha. Y creo que esa es la respuesta más precisa que pueda darles cuando usted quizás diga, yo no se lo dije de enojo, porque a veces solo pensamos que es por decir una palabra de enojo. No, y no es que tampoco usted crea que no va a poder hablar, no, pero es que tenemos que ir cambiando cada área de nuestras vidas y el Señor nunca nos mandó a llamar palabra, a hablar palabra negativa ni a proclamar maldición. Entonces, las madres usan esta frase como pelar el diente y el Señor pues lo que me mostró un día cuando fue el proceso de liberación en mi vida, es como después de que de repente mi mamá decía esa palabra, venía esas cosas a quererme atacar o espíritus, ¿verdad? De esa índole, porque cuando tú le dices a tu hija deja de pelar el diente, a veces las niñas simplemente están riendo. Tú al decirle eso abres una brecha que realmente ese tipo de espíritus sexuales, de acoso, de esa índole, para que tú me entiendas, porque tú comprendes por qué es que tú le dices deja de pelar el diente, como decir deja de andar coqueteando, deja de andarte exhibiendo, no lo sé. Entonces, tú mismo provocas que luego ese tipo de espíritus quieran atacar la vida de tus hijos. Entonces, quiero dejarte estos dos ejemplos que son, ya como te digo, algo ya tradicional que uno no lo toma en cuenta. Una hermana me compartía y si yo le dije a mi hija desvergonzada, desvergonzada, eres una desvergonzada, tápate. Entonces, son palabras que no conviene hablar, no hablemos con despropósito. Realmente pidámosles al Señor esa sabiduría, porque no nos damos cuenta que justamente nosotros como Padre, al proclamar esas palabras, abrimos una brecha y luego el por qué los niños están siendo atacados, ¿verdad? ¿Por qué los niños están siendo atacados? Y algo que también
se me había pasado por alto, pero quiero hacerlo en este video, es que em, así como este niño era atacado, o sea, vengo explicándote cómo quizás por el área de violaciones, por el área de abusos, muchas veces espíritus inmundos entran, cómo atacan a los niños. Vengo de explicarte cómo aún por las maledicencias, por las palabras que tú muchas veces lanzas, abres portales. También hay otra área y es que ya la he mencionado mucho, para mí tiene mucha relevancia y es lo que el Señor me habla porque una, lo viví y dos, porque sé que es la trampa que el enemigo está usando en estos últimos tiempos y que no es desconocimiento para muchos, ¿verdad? Que es el asunto de la televisión. Y es que hay muchos niños que el Señor me permitía comprender que necesitan liberación, aunque ustedes vean que son niños, necesitan. Yo fui una niña muy atormentada y le puedo decir que me recuerdo que desde la edad de mis 4 años pasé muchas cosas. Entonces, y queda con la Biblia, queda ahí prácticamente el versículo en la cual le dice que desde niño. Entonces hay mucha gente que piensa que los niños no están pasando una guerra y sí la pasan, igual que los adultos, pero nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces quiero decirte también que hay muchos niños que necesitan esa liberación porque cuando estuvieron bebés, a la mayoría de niños se les comenzó a poner videos musicales de músicas infantiles. Y esos videos musicales de músicas, valga redundancia, infantiles, traen muchos espíritus inmundos, porque la mayoría de ellos, mejor dicho, el 99%, porque obviamente no son cristianos, infunden lo que son mensajes subliminales. Entonces el Señor me podía mostrar cómo eh, en una liberación con una niña, pues salía ese tipo de espíritu. Y pues entendí a lo que se me dio cierto mensaje: cuiden a sus niñas. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo decía que él cantaba y ella lo oía. ¿Cómo? Cuando salían esos videos infantiles. Entonces a veces como padres hemos sentado muchas veces a nuestros bebés a ver la televisión y a dejarlo por 1 o 2 horas ahí que se entretengan en el corral, en la cuna, tomando el biberón y viendo esos videitos. Así que gran parte de los niños, ¿verdad? Se los puso de esa manera y no sabemos muchas veces que están siendo atormentados en sueños, niños que están siendo abusados por espíritus inmundos en sueños. Todo eso el Señor em, me ha podido hacer entender cuando me ha mostrado con ciertos casos que son niños atormentados. Entonces, hoy quiero compartirte para que tú tengas en cuenta todas estos ejemplos, todos estos testimonios, porque son vivencias de testimonios de personas que he podido también observar y que el Señor me ha llevado a, a, a verlo de cerca, aún en la liberación. Entonces yo quiero decirte, amado hermano, que tomes todo esto en cuenta para que hoy tú seas totalmente empezando a orar por tu niño y a tener ese cuidado que el Señor nos está demandando, porque Él nos está advirtiendo justamente para que nuestros niños, ¿verdad? Los instruyamos, pero no solo los instruyamos, sino también entender que en algún momento de la vida cometimos errores como padres y que hoy es momento de romper todo aquello porque Dios viene a traer luz y justamente es para que nosotros vengamos a esa liberación. Entonces yo quiero compartirte esto, amado hermano, para que tú hoy estés apercibiéndote, orando y poniendo pues en manos de Dios, ya que sabemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.